Cada segundo que pasa, el cuerpo humano tiene que fabricar 2,5 millones de glóbulos rojos nuevos. Ujú. 2,5 millones cada segundo. Y si esa producción, digamos, falla, la persona empieza a apagarse lentamente. Pero hay millones de personas caminando por ahí con una fatiga profunda, neblina mental y una ansiedad que no se explican, a quienes simplemente se les dice que es el estrés o que ya están envejeciendo. Y esa es exactamente la trampa en la que cae la medicina moderna hoy en día. Confundir lo que es estadísticamente común con lo que es fisiológicamente normal. Tal cual. Por eso, en este análisis profundo de hoy, vamos a sumergirnos en los datos clínicos del libro Fix Iron First, junto con investigaciones muy recientes sobre parasitología, absorción de nutrientes y estadísticas de salud pública aquí en México. El objetivo de este espacio es entender por qué ese agotamiento que normalizamos después de los 30 años, muy a menudo, en realidad es una crisis celular oculta. Ok, vamos a desempacar esto, porque de verdad es fascinante y creo que cualquiera se puede identificar. Es súper común ir por la vida sintiendo que el cuerpo ya no responde igual. Claro, totalmente. Las fuentes que revisamos mencionan síntomas que la gente simplemente asume de cajón, como un cansancio que no se quita ni durmiendo 10 horas, metabolismo lento, manos frías, caída de cabello y hasta ese impulso súper extraño de masticar hielo. Ajá, que médicamente se conoce como pica. Y el problema es que la sociedad etiqueta estos fallos como, inevitables defectos de la edad o de llevar una vida ocupada. Sí. Pero el cuerpo es una máquina perfecta que requiere materia prima. Volviendo a esos 2,5 millones de glóbulos rojos por segundo que mencionabas, sin suficiente hierro, esas células simplemente no se forman bien. El oxígeno no llega a los tejidos. Y sin oxígeno, pues no hay energía. Exacto. Pero fíjate que el oxígeno es solo la punta del iceberg. Gran parte de esa fatiga masiva proviene de una desintoxicación ineficiente en el hígado. A ver, explícame un poco más esa conexión, porque, uno suele asociar el hierro únicamente con la sangre, con la anemia, no con el hígado limpiando toxinas. Es un mecanismo biológico vital y muy poco conocido. El hígado utiliza una familia de enzimas llamadas citocromo P450. Imagina que estas enzimas son como, digamos, el gran incinerador de basura del cuerpo. Ok, ¿el incinerador? Ajá. Son responsables de la fase 1 de desintoxicación, descomponiendo toxinas, medicamentos y hormonas viejas. Bueno, pues resulta que el hierro es la chispa literal que enciende ese incinerador. Sin hierro, las enzimas P450 no pueden funcionar. Entonces, si no funcionan, la basura se acumula. Exactamente. Las toxinas y las hormonas oxidadas se estancan ahí en el torrente sanguíneo. Y esa acumulación tóxica es lo que genera esa sensación de pesadez y la famosa neblina mental, el brain fog. Pensándolo bien, es como tener un teléfono inteligente de última generación, pero que ya tiene unos añitos, ¿no? La gente acepta que la batería ahora solo carga hasta el 50% y piensan, bueno, el aparato ya está viejo. Ujú. Pero al leer estas investigaciones, yo estaba impactado porque te das cuenta de que el teléfono está en perfectas condiciones, el hardware está bien, es el cable del cargador, o sea, el suministro de hierro celular el que está roto. Es una analogía muy precisa. El teléfono tiene la capacidad de rendir al 100, pero la transferencia de energía está bloqueada. Y la tragedia clínica ocurre cuando un paciente agotado va al médico, le hacen una biometría hemática básica y le dicen que sus niveles están perfectos. Sí, le dicen, estás súper bien porque no tienes anemia. Exacto. Y ahí es donde me surgieron muchísimas dudas al leer los textos. Si el cerebro y el hígado están, pidiendo a gritos este mineral, ¿por qué los médicos no lo ven en un análisis de sangre estándar? Pues porque buscar anemia es buscar el problema cuando el edificio ya se está cayendo a pedazos. Existen 4 etapas documentadas de la deficiencia de hierro, y la anemia es solamente la última. Ok, la última. En la etapa 1, la hemoglobina en la sangre se ve completamente normal en los análisis, pero las reservas de hierro en los órganos ya empezaron a caer en picada. O sea, el cuerpo está priorizando mantener la sangre bien a costa de vaciar los almacenes de los órganos. Tal cual. Luego, en la etapa 2, el hierro de transporte disminuye. Hay menos mineral circulando. Y en la etapa 3, que es súper crítica, comienza la disfunción celular.
¿Qué es donde fallan las enzimas del hígado que decías? Ajá, fallan las enzimas P450 del hígado y los neurotransmisores del cerebro. Y ahí los síntomas golpean con toda su fuerza. Todo esto ocurre mientras la hemoglobina sigue viéndose normal. No es sino hasta la etapa 4, la verdadera anemia por deficiencia de hierro, que los glóbulos rojos colapsan. Se vuelven pequeños y pálidos. ¡Qué locura! O sea que una persona puede estar años, literal años, en la etapa 2 o 3, sintiéndose terrible, pero con doctores diciéndole que sus laboratorios están impecables. Sí, todos los días pasa eso. Y mencionaste los neurotransmisores del cerebro en la etapa 3. Las fuentes documentan cosas bastante fuertes sobre la relación del hierro con el estado de ánimo, ¿no? El impacto en la salud mental está cañón, porque el cerebro es un consumidor masivo de hierro. Para entenderlo hay que mirar la química básica. Por ejemplo, el cuerpo toma un aminoácido llamado fenilalanina y lo convierte en tirosina. Ok. Que pues es el neurotransmisor de la motivación, el enfoque, las ganas de hacer las cosas. Y esa conversión requiere hierro como cofactor principal. O sea, sin hierro, la cadena de montaje se detiene. Sin hierro no hay dopamina. Exacto. Y se vuelve aún más grave cuando hablamos del sistema nervioso central en cuanto a la relajación. El cerebro necesita convertir el glutamato, que es un químico excitatorio que nos pone en alerta, en GABA. Y el GABA es el que nos relaja, ¿verdad? Ajá, el GABA es el neurotransmisor inhibidor, el pedal de freno que nos da calma y nos deja dormir. Esta conversión enzimática depende totalmente del hierro. Si el motor se queda sin hierro, el glutamato se acumula y el GABA no se produce. Híjole. Esto explica biológicamente por qué la deficiencia genera ataques de pánico, un insomnio atroz y una sensación de terror constante. A ver, hago una pausa aquí porque esto es un cambio de paradigma total. Si el cerebro no puede sintetizar GABA ni dopamina sin este mineral, me pregunto, ¿a cuántas personas allá afuera se les está diagnosticando psiquiátricamente con ansiedad severa o depresión clínica cuando en realidad sus cerebros están hambrientos de nutrientes? Esa es la gran tragedia moderna. De hecho, las fuentes citan un estudio crucial de 2023 sobre las manifestaciones psiquiátricas de la anemia por deficiencia de hierro. ¿Y qué encontraron? Pues detalla médicamente que el desequilibrio de los neurotransmisores monoaminas está directa y causalmente ligado al estado del hierro cerebral. Se le recetan antidepresivos o ansiolíticos al paciente para tratar el síntoma psiquiátrico, que es real, claro, pero se está ignorando la raíz nutricional. Volviendo a la analogía del teléfono inteligente, es como intentar arreglar el problema de la batería poniéndole una funda nueva al aparato o borrando aplicaciones en lugar de enchufarlo a la corriente. Exactamente. Entonces, si la biometría hemática básica no nos muestra las primeras 3 etapas, ¿qué es lo que sí se debe medir en el laboratorio? Los textos hacen mucho énfasis en la ferritina. La ferritina es la clave de todo este misterio. Imagina una proteína con forma esférica, como una pequeña jaula tridimensional microscópica. Ok, una jaula. Esa jaula actúa como la bóveda de seguridad donde el cuerpo almacena el hierro, principalmente dentro del hígado. La ferritina es la medida real de las reservas a largo plazo. Y aquí es donde las fuentes hacen una distinción que me pareció buenísima para entender cómo operan los laboratorios. Comparan la hemoglobina con el dinero en efectivo que uno trae en la cartera para los gastos de hoy. En cambio, la ferritina es la cuenta de ahorros en el banco. Es una excelente forma de visualizarlo. El problema es que cuando un laboratorio te entrega resultados, suele establecer como rango normal para mujeres adultas niveles de ferritina que van desde los 20 hasta los 220 microgramos por litro. Pero Fix Iron First es clarísimo en esto. Clínicamente, cualquier nivel por debajo de 50 hace que una persona experimente fatiga severa y caída de cabello. La autora prefiere ver niveles óptimos, digamos, sostenidos entre 80 y 100. Sí, ese es el rango donde la gente realmente se siente bien. Siguiendo con la metáfora financiera, si el banco dice que tener 20 pesos en la cuenta de ahorros es un saldo normal, pues técnicamente la cuenta no está en ceros, pero sigues estando a un solo imprevisto de la bancarrota celular. Y esa bancarrota celular no perdona. Afecta todo. Por ejemplo, la tiroides. La glándula tiroides es el termostato del metabolismo, pero requiere hierro para operar una enzima específica llamada peroxidasa tiroidea. Que es la que activa la hormona, ¿no? Ajá, es la encargada de pegar el yodo a la hormona tiroidea para activarla.
Si la ferritina está baja, la peroxidasa simplemente no trabaja. Los textos indican que si el nivel de TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, es superior a 2.5, ya existe un bajo rendimiento tiroideo. ¡Wow! Y muy a menudo, la raíz de ese hipotiroidismo subclínico es simplemente una ferritina en el suelo. O sea, todo está conectado. Si necesitas ferritina alta para la tiroides, para limpiar el hígado y para producir neurotransmisores de calva, la gran pregunta es, ¿por qué los niveles se vacían en primer lugar? ¿Es porque la gente no come suficiente espinaca o carne? Pues mira, la ingesta inadecuada es un factor, claro, al igual que el aumento de demanda por embarazos o pérdida de sangre abundante. Pero el factor más complejo y el que las fuentes analizan a fondo es la mala absorción. La dieta moderna está llena de compuestos que actúan como esposas químicas. ¿Esposas químicas? Sí, bloqueadores. Cosas que consumimos a diario, como los taninos en el té negro o el café, los fitatos en cereales y legumbres, los oxalatos. Espera, oxalatos. Yo siempre creí que para tener hierro había que comer montañas de espinacas. O sea, Popeye nos vendió esa idea de cajón. Ese es un gran mito de la nutrición popular. La espinaca tiene hierro, sí, pero también tiene altísimos niveles de oxalatos. Estos oxalatos se adhieren al hierro en el intestino formando un complejo insoluble. Le ponen las esposas. Exacto, le ponen las esposas químicas al mineral y el cuerpo no tiene cómo absorberlo, simplemente se desecha. Y el calcio hace algo muy similar. Pero más allá de la dieta hay un bloqueador interno mucho más potente. Una hormona que produce el hígado llamada hepcidina. Fíjate que el concepto de la hepcidina me pareció fascinante en la lectura. Lo explican maravillosamente. Básicamente funciona como el cadenero en las puertas de un antro o de un concierto exclusivo. Ajá. Las puertas del cuerpo para absorber hierro se llaman ferroportina y están en el intestino. Cuando el cadenero detecta que hay demasiada gente amontonándose o si hay un pleito adentro, simplemente cierra las puertas y no deja entrar a nadie más, por mucho boleto que tengan. Es una descripción perfecta de la fisiología. La hepcidina se dispara por dos razones principales. La primera es la saturación repentina. Si un paciente toma un suplemento de hierro tradicional en una dosis alta, digamos más de 20 a 40 miligramos de golpe, el hígado entra en pánico y libera hepcidina para cerrar los canales. Cierra la puerta. Ajá. Y la segunda razón es la inflamación. Y por inflamación hablamos de una herida o una infección estomacal. Hablamos de inflamación sistémica. Puede ser un virus, sí, pero también el estrés crónico prolongado, el exceso de ejercicio de alto impacto o alteraciones gastrointestinales. Ok. Incluso el uso rutinario de medicamentos bloqueadores de ácido, como el famosísimo omeprazol, altera el pH gástrico y envía señales de alarma. Ante estas alertas, el cuerpo sube la hepcidina y bloquea las puertas. Entonces terminas con una deficiencia funcional. La persona puede estar consumiendo el mejor hierro, pero su propio organismo se niega a dejarlo pasar a la sangre. Tal cual. Y es aquí donde la investigación toma un giro que francamente parece de película de terror. Hay otra razón, súper oscura, por la cual el cuerpo cierra de golpe esas puertas. Los parásitos intestinales. Las fuentes incluyen estadísticas de salud pública en México que están cañonas. Sí, son muy fuertes. Uno piensa que esto es un problema del siglo pasado, pero los datos son súper actuales. Solo en 2021, México registró cerca de 2,5 millones de casos reportados de enteroparasitosis. Y en ciertas zonas marginadas, la prevalencia alcanza un impactante 67% de la población. ¡Órale! ¿67%? Sí. Infecciones activas por amebiasis, giardiasis y parásitos que conocemos como uncinarias. Y el detalle biológico de cómo operan estas uncinarias es brutal. Se adhieren al intestino y no solo se alimentan de la sangre, sino que inyectan anticoagulantes locales. Esto provoca un sangrado continuo que hace que se pierdan hasta 29 miligramos de hierro al día. Así es. Pero lo más grave no es el robo de sangre. Lo verdaderamente peligroso ocurre cuando un médico intenta solucionar esto, recetando suplementos de hierro tradicionales. No. Ese es el gran dilema en la parasitología moderna. Las fuentes analizan el ensayo PEMBA, un estudio histórico de 2006. Los investigadores le dieron suplementos de hierro estándar a niños en zonas endémicas de malaria y parasitosis. ¿Y qué pasó? El resultado fue que las tasas de enfermedad grave y la mortalidad empeoraron drásticamente. Tuvieron que cancelar el estudio. ¿Qué impacto?
¿Por qué darles el nutriente que les falta los enfermó más? Por la pésima biodisponibilidad de los suplementos tradicionales. Fórmulas como el sulfato ferroso tienen una absorción bajísima, de apenas un 15 a un 30%. O sea que el 70-80% de esa pastilla jamás entra a la sangre. Se queda suelto nadando por el tracto digestivo. Como decía en la analogía de los textos, es como ir por una calle súper peligrosa y tirar un fajo de billetes sueltos en la banqueta. Los ladrones, que son los parásitos, ven ese hierro libre y se dan un festín. Exactamente. El hierro libre es crecimiento exponencial para las bacterias y parásitos. Lo absorben y lo usan para replicar su propio ADN. Básicamente, les estás entregando el material de construcción para que se multipliquen y se vuelvan más agresivos. ¿Les construyes el ejército a los parásitos? Literal. Y por eso la evolución nos dotó de la hepsidina, nuestro cadenero. La ciencia le llama a esto inmunidad nutricional. Durante una infección, el cuerpo decide esconder todo el hierro. Prefiere matar de hambre a sus propios tejidos. Provocando fatiga y neblina mental, antes que permitir que ese mineral caiga en manos de los invasores. Entonces, tratar de saturar a la fuerza el intestino con hierro convencional solo sabotea a este sistema de defensa. Es un ciclo vicioso deprimente. Hay fatiga, te tomas la pastilla genérica, el cuerpo detecta la amenaza, sube el cadenero. El hierro sobra en el intestino, los parásitos se lo comen, causan más inflamación y la hepsidina sube todavía más. Al final la persona se siente peor. Es un desastre clínico. Sabiendo todo esto, ¿qué opciones nos deja la ciencia moderna si la biología misma nos bloquea el paso? Durante mucho tiempo, la respuesta era usar vías intravenosas, que pues son caras y tienen riesgos. Pero la biotecnología reciente rompió este cuello de botella gracias a la investigación de la doctora Elizabeth Thiel. Ok, ¿y qué descubrió? Observó cómo la naturaleza empaca el hierro de manera segura en las semillas, y la clave la encontró en la ferritina vegetal extraída de chícharos amarillos orgánicos, hoy aplicada clínicamente como Ferritin Pro. La revolución de los chícharos. A ver, desglosemos cómo funciona esto, porque según los textos, esta molécula se salta por completo todas las reglas y trampas que acabamos de mencionar. Cambia el paradigma, porque no intenta entrar por la puerta principal. No usa los canales transportadores habituales, los DMT1, que son precisamente los que la hepsidina cierra con candado. El genio de esta tecnología es su estructura. En lugar de ser hierro desnudo, viene envuelto en una nanojaula de proteína natural. Regresando al concepto de la jaula en 3D que mencionábamos antes. Exactamente igual. Una sola de estas jaulas puede almacenar hasta 4.500 átomos de hierro y es tan resistente que sobrevive intacta a la digestión ácida del estómago. Llevando la metáfora de los billetes sueltos al siguiente nivel, si el suplemento regular es tirar dinero en la calle, esta ferritina vegetal es un camión blindado. Tiene una bóveda impenetrable. Y las esposas químicas, los taninos del café, el calcio, simplemente resbalan por el blindaje, no pueden agarrar el hierro. Y lo más importante, los parásitos tampoco pueden abrir la bóveda. Es un camión blindado que viaja súper seguro. La bóveda de proteínas solo se abre cuando llega a un lugar seguro, que es el torrente sanguíneo. Cuando esta jaula llega al intestino, no libera partículas reactivas que irriten el tejido. Ocurre un proceso celular llamado endocitosis mediada por receptor. Ok, eso suena súper técnico. ¿Qué significa en términos prácticos? Significa que la célula intestinal tiene sensores especiales que reconocen la proteína del chícharo. Al reconocerla, la célula envuelve físicamente toda la jaula con su propia membrana y se la traga completita, introduciéndola al torrente sanguíneo sin tocar los canales tradicionales. Le ponen la alfombra roja y la dejan entrar por la puerta VIP, sin que el cadenero de la hepsidina intervenga para nada. Entra directo por la puerta VIP, sí. Por eso esto se ha vuelto vital para pacientes refractarios, esos que llevan años con deficiencia crónica y no toleran los tratamientos estándar. Como el hierro entra empaquetado, no irrita el estómago, adiós a las náuseas severas o el estreñimiento paralizante. Claro, al no haber hierro corrosivo tocando el intestino, el estómago no tiene de qué defenderse. Y como no se liberan cantidades masivas de golpe, no hay picos que disparen la alarma del hígado. Permite una dosis diaria constante que sana el intestino
y restaura las reservas respetando la inmunidad nutricional. Nutre al humano, no a los patógenos. Es increíble cómo entender a fondo la mecánica interna cambia por completo todo. Dejar de pelear contra el cuerpo y usar sus propias vías de acceso. Recapitulemos toda esta charla. Hoy vimos que lidiar con agotamiento pesado, palpitaciones, caída de cabello y ansiedad no tiene que ser la nueva normalidad de hacerse mayor. Para nada. Y tampoco significa que exista un trastorno psiquiátrico puro en el cerebro, así de la nada. Hemos documentado que, con muchísima frecuencia, el verdadero origen es un nivel de ferritina por debajo de lo óptimo, dejando a la tiroides y al cerebro sin combustible. Y quedó clarísimo que el remedio no es correr a comprar sulfato ferroso barato e inundar el sistema. Hacer eso, sobre todo aquí con tanta prevalencia de parásitos, es echarle gasolina al fuego. El secreto está en burlar el bloqueo con tecnologías basadas en la naturaleza, como esta endocitosis de la ferritina vegetal. Así es, trabajar en sincronía con la fisiología, no en su contra. Exacto. Y para cerrar este análisis profundo, hay un concepto en las primeras páginas de las fuentes que parece un dato curioso de astronomía, pero cobra un sentido monumental. El origen físico de este mineral. Es una locura eso. Sí, el hierro que circula por las venas es de manera literal polvo de estrellas. Se forjó en los núcleos ardientes de estrellas masivas que explotaron en supernovas hace miles de millones de años, esparciendo esos átomos por la galaxia hasta llegar aquí. La conexión más directa entre el cosmos y nuestra biología. Tal cual. Ese mismísimo polvo estelar forjado en explosiones galácticas es lo que hoy dicta el flujo de oxígeno en cada respiración. Es la chispa para sintetizar dopamina y sentir pasión por algo, o GABA para poder relajarnos. Entonces, proteger estas reservas de los parásitos y optimizar la ferritina no es un aburrido trámite de laboratorio médico. Totalmente de acuerdo. Es asegurarse de que el motor biológico más básico de la conciencia reciba el material cósmico que necesita para brillar. Y esto deja una pregunta enorme en el aire. ¿Cuánta genialidad, cuánta paciencia para criar hijos y cuánta energía creativa están, en este preciso segundo, encerradas detrás de la puerta de una simple deficiencia oculta? Es una forma muy poderosa de ver la salud pública. Detrás de una fatiga normalizada podría estar escondido el máximo potencial de una persona. Definitivamente. Es súper importante revisar cómo están realmente esas cuentas de ahorro de energía en el cuerpo. Busquen el nivel de ferritina, no solo la hemoglobina, y tengan conversaciones más exigentes con sus médicos. Hay todo un nivel de vitalidad que está esperando ser desbloqueado. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio